de Mexicali. Gracias, pastor, porque también nos lleva en sus oraciones y nos va a llevar, y apreciaremos mucho, ¿verdad?, sus oraciones. Así que, hermano, el doctor de los doctores, el médico de los médicos, a mí me ha dicho: tú sigue adelante, tú marcha adelante. Amén. Yo te voy a dar vida hasta que yo quiera. Amén. Y yo te voy a dar a ti, ¿verdad?, todo el tiempo que tú necesites para poder hacer la obra, mi obra, para que yo pueda ocuparme de tus cosas también. Así que, mi hermano, en esta hora, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Gracias por ese tremendo mensaje, hermano, que se predicó hace un momento. Yo creo que nada más damos la lectura. Yo les iba a decir, hermano, cuando se quite el agua, acabamos la predicación. Y mejor no digo nada. Entonces, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya se quitó el agua, ya podemos ir a cenar, ¿amén? Amén. Vamos a orar y cenamos, ya nos vamos para esto, ¿verdad, hermano? Así que es importante, ¿verdad?, que estemos aquí. En esta noche, hermanos, ya el hermano predicó del hijo pródigo, y en esta noche, hermanos, quiero hablar, ¿verdad? No sería como una segunda parte, porque no hay buenas segundas partes, pero, hermano, quiero hablar de un joven que logró, ¿verdad?, logró realmente servir a Dios. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué los jóvenes logran servir a Dios? ¿Por qué los muchachos, verdad, a veces se fatigan y se cansan y desmayan y caen? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tomarán alas como las Chivas del Guadalajara. Perdón. Es otra versión Jalisco, ¿verdad? Y, hermanos, déjenme decirle, es importante, hermanos, jóvenes, que ustedes, ¿verdad?, que están en esa juventud, en esa plena juventud, y ahora también me voy a dirigir a los padres, a los abuelos. ¿Por qué, hermano? Porque a este joven, a este muchacho, hermano, si hay algo que logró Pablo ver en este joven, fue algo que su abuela y algo que su madre le heredaron. Y, hermano, sabemos una cosa, que también este joven hizo el gran propósito de poder llegar a ser el ayudante, el consiervo, a quien dejó Pablo en la iglesia de Éfeso. ¿De quién me refiero? De Timoteo. Y esta tarde, hermanos, déjenme decirle, vamos a tomar la palabra de Dios, pero antes quiero decirles lo siguiente. Hoy, hermanos, hoy en día es fácil, pero muy fácil, ¿verdad?, encontrar, decía el hermano, tenis clonados, cosas clonadas, ¿verdad que sí? Y, hermano, si hay algo que también en las iglesias cristianas se ha clonado, ¿sabe qué es? La fe. Se ha clonado la fe. Hoy en día, hermanos, es fácil fingir. Es fácil, hermano, ser una persona falsa. Con esta mano te saludo, pero con esta te meto la cuchillada por detrás. Hermano, una fe, ¿verdad? Hoy en día estamos viviendo tiempos cuando la fe, hermano, está tratando de resurgir, está tratando de salir adelante, pero muchos de nosotros no le dejamos que florezca la fe en nosotros. Y hoy en día, hermano, es fácil fingir, es fácil, muy fácil ser falsos, como los billetes también, ¿verdad? Existen, hermanos, en las familias cristianas de hoy en día, un fingir tanto de los padres, como de los esposos, y como de los hijos y de las hijas. Una cosa somos en la iglesia, otra cosa somos en la casa. Una cosa son los muchachos en la orquesta, y otra cosa son en la secundaria, en la prepa o en el trabajo donde están.
los esposos en la casa y otra cosa son, ¿verdad?, cuando se echan un tirito y un round. Hermano, déjeme decirle, hoy en día, ¿verdad?, vemos nosotros un fingir en los padres. Los padres fingen que aman a los hijos fingen que aman a los padres, los maridos fingen que se aman el uno al otro. Hay un gran fingimiento hoy en día, tanto de los padres como de los esposos, como de los hijos y como de las hijas. Hoy más que nada, hermano, necesitamos familia, necesitamos matrimonios, necesitamos hijos, necesitamos hijas que tengan fe. Que tengan fe. Pero una fe, ¿no qué? No fingida. No fingida. Hermano, vemos nosotros, ¿verdad?, cómo necesitamos una fe real. Necesitamos una fe verdadera. Necesitamos una fe, hermano, que realmente se manifieste a las personas. A veces fingimos. Se cuenta una anécdota, ¿verdad?, de un pastor, ¿verdad?, que retó a un testigo de Jehová y retó a un pentecostés. Dijeron, el pastor cristiano le dijo: miren, vamos al lago que está allí y vamos a ver quién de los tres camina en el agua como Pedro, y vamos a ver quién tiene más fe, vamos a ver quién demuestra verdaderamente la fe. Hermanos, se fueron en una lancha a ciertos metros, ¿verdad?, y dice que ahí entonces empezaron a echar volados los pastores, el testigo, el pente y el cristiano. Y en ese momento la primera suerte cayó para el testigo de Jehová. Órale, usted tiene que bajarse de la lancha y caminar de aquí hasta allá, en el agua. Órale. Y hermano, se bajó el testigo de Jehová de la lancha, inmediatamente dando su primer bajón, se ahogó. Se ahogó. Bueno, movieron un poquito la lancha, el cristiano y el pente, y entonces echaron un volado, y el pente dijo, bueno, echaron un volado, y perdió el pente, le toca al pente. Y usted sabe cómo son ellos, ¿verdad? Voy a orar ahorita para que Dios mueva su gloria, para que Dios haga esto. Y comenzó a orar y a gritar y a brincar y a hacer un show ahí en la barca. Cuando de repente le dice el cristiano, pues bájate ahora y camina sobre el agua, si es que tienes fe. Y se baja el pente y primer paso que da, ¡zum!, se cae. Se cae. En ese momento, los dos ya están en el agua. El cristiano mueve la barca un poquito más y entonces le dicen los dos, ahora te toca a ti, demuestra tu fe. Y entonces el cristiano, ¿verdad?, comienza y baja un pie primero. Y se para. Luego le hace y se vuelve a dar otro paso y los dos se quedan. ¡Wow! Ese sí tiene una gran fe. Y resulta que empieza a agarrar vuelo el cristiano y empieza, ¿verdad?, a caminar sobre el agua. Sobre el agua. Y todos los que estaban en la orilla empezaron a decir al cristiano, mira, ya diles dónde están los palos que pisas. Anteriormente había un embarcadero ahí y se quedaron los palos ahí. Y el cristiano ya sabía dónde. Y demostró supuestamente su ¿qué? Su fe. Los dejó con la boca abierta al pente, dejó con la boca abierta al testigo. ¡Ay, este sí tiene una verdadera fe!
pero sabía. Los de su iglesia dijeron, ya pastor, díganle dónde están los palos que pisó. Hermano, hoy en día, hermanos, muchos cristianos andan pisando una fe que es fingida. Hoy en día, hermanos, déjenme decirles, necesitamos, ¿verdad?, familia, necesitamos que tengan una fe, pero una fe no fingida, necesitamos una fe real. Necesitamos una fe real y verdadera. Hoy en día, hermanos, esposos, ¿verdad?, fingen en sus matrimonios. Papás fingen en sus tareas de papá. Mamás fingen como madres. Hijos e hijas fingen que creen en Dios, pero realmente no tienen una fe genuina. Tienen una fe ¿qué? Fingida, ¿verdad? Hasta el más pequeño de la casa finge que es más, hermano, hasta el perro finge. Hasta el perro finge que te ama y te lame la mano, pero después ¡bah!, te da su mordida. Mira, hermano, cuán importante es tener una familia con una fe, pero que sea una fe real, pero que sea una fe verdadera, pero que no sea una fe fingida, que sea una fe, hermanos, que nos lleve a conocer más a nuestro Dios. Cuán importante es tener una familia con una fe, pero una fe que no sea una fe ¿qué? Fingida. Los resultados de una fe fingida, hermanos, son graves, son tremendos cuando hay una fe ¿qué? Fingida. Son graves, hermanos, y son dolorosos, cuestan mucho y se sufre bastante, hermano. ¿Por qué? Porque estás teniendo una fe fingida. Porque estás teniendo una fe que no es auténtica. Estás teniendo una fe que no es, hermano, genuina. ¿Por qué, hermano? Porque realmente cuando tienes una fe fingida, causas un gran ¿qué? Dolor. ¿Oyó, hermano? Causas un gran ¿qué? Dolor. Hermano, vemos nosotros que debemos de tener, ¿verdad?, una fe no fingida. Hermanos, debemos de tener una fe real. Debemos tener una fe que agrade ¿a quién? A Dios. Y vamos a ver allá en la carta 2 Timoteo capítulo 1. Póngase de pie, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios así, alternadamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias por y paz, nuevamente, porque no están, ya tienen ganas de cenar, ¿verdad? Empezamos otra vez y alternamos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Todos juntos el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar. Bendito Dios, por favor, este mensaje de esta noche, Señor, gracias por tu siervo que predicó anteriormente, hablándole a los muchachos que no, el mundo no tiene nada bueno que darles. El diablo les quiere robar su gozo. Pero Señor, ahora bendice esta palabra, Señor, que traemos, porque hermanos, necesitamos tener familias
necesitamos tener esposos, necesitamos tener matrimonios, necesitamos tener hijos, necesitamos tener hijas y sobre todo necesitamos tener iglesias llenas de una fe real, de una fe verdadera. Padre, quite la fe fingida de los que fingen ser cristianos. Quite la fe fingida de los que nos decimos hijos de Dios. Y Señor, no estamos teniendo una gran fe real. Gracias te damos en esta hora y bendiga el resto del mensaje en Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento. Gracias, hermano, hermana. Nuevamente, Pastor Enrique Durán, gracias por permitirnos su púlpito. No somos dignos ni merecedores, pero gracias, ¿verdad? Porque nos permite predicar la palabra de Dios a la iglesia. Entonces, hermanos, todos debemos tener una fe real. Todos debemos de olvidarnos y echar a un lado la fe, ¿qué? Fingida. Pablo en estos versículos le recuerda a su hijo, ¿qué? Timoteo. No era su hijo de carne y sangre, no era su hijo, ¿verdad? No era él el papá, ¿verdad? De carne y sangre, así como José no era el papá de Jesús, así Pablo no era el papá, ¿verdad? Carnal de Timoteo. Pero ¿por qué le dice hijo? Porque dice hijo en la fe. Hijo en la fe, hermano, y vemos nosotros, ¿verdad?, que para que alguien llegue a ser un hijo de la fe, mira, toda persona que ganes para Cristo es tu hijo. Es tu hijo. Y hermano, hoy en día, hermano, déjame decirte, es triste ver cómo gente, ¿verdad?, hace un show, ¿verdad?, para hacer y decir, pues es que gané 100 almas, pero entonces tienes 100 hijos. Y tienes que ir a verlos, tienes que ir a discipularlos, tienes que traerlos a la iglesia, tienes que hacer que vengan y se bauticen, y tienes que enseñarles a tener una fe real. Amén. No nada más es engendrar, ¿qué? Hijos espirituales. Sino, hermano, tienes que traerlos a los pies y a la fe realmente, ¿qué? Genuina. Y sabemos que no estamos en una competencia. ¿Quién gana y quién no gana más? Si no estamos en el camino del Señor haciendo su voluntad. Amén. Hermano, es importante que tú entiendas que hoy en día necesitamos iglesias de calidad, no iglesias de cantidad. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay muchos que tienen dentro de las iglesias, ¿verdad?, una gran fe fingida. Y hermano, vemos nosotros aquí que Pablo le recuerda a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, y le hace traer a la memoria. Le dice: Timoteo, me acuerdo de ti. Dice versículo 5, trayendo, ¿a la qué? A la memoria. Y Pablo le recuerda a Timoteo, ¿verdad?, trayendo a la memoria su fe, la fe del joven Timoteo, la fe de este muchacho que tenía un padre griego, que tenía una madre judía, que tenía una abuela judía, que creían en Jesucristo, aunque su padre era un incrédulo e inconverso. Hermano, vemos nosotros que Pablo trae a la memoria su fe de Timoteo no fingida. Un verdadero cristiano, hermano, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana no debe en ninguna forma, no debe en ninguna manera fingir su fe. Debe ser real, debe ser verdadera, debe ser algo, hermano, que te acredite como un verdadero cristiano salvo por gracia. No fijas en la fe, hermano. No tenemos por qué fingir. ¿Por qué razón, hermano? Porque la palabra hipócrita dentro de la Biblia significa uno que se pone una máscara. ¿Verdad? Y hermanos, vemos nosotros que un verdadero cristiano, verdadero,
no debe fingir en su fe. Y vamos a ver esta noche algunas razones. El tema es una fe no fingida. Una fe no fingida. Por eso, hermano, mira, alguien por aquí usa el famoso glucómetro. Levante la mano. ¿Quién usa el glucómetro? ¿Qué es el glucómetro? Lo que te determina cómo estás de azúcar el día de hoy. ¿Cuántos tienen diabetes? Levante la mano. Ahora no hay nadie que tiene diabetes. Todos están sanos. Diabetes, pues, para que entiendan. Diabetes. Porque es la diabetes, ¿verdad? Y mire, se pinchan el dedo, sacan una gotita de sangre, ponen la gotita de sangre ahí en la tirita, lo meten al aparatito y el glucómetro le dice: hoy tienes tanto de sangre, ¿cierto o no? ¿Estás sano? ¿Estás normal? ¿Estás bien? Y hermano, ese aparatito te determina cómo estás de tu azúcar. Hermano, yo te pregunto, si Dios tuviera esta noche un aparato donde le pediríamos a esos muchachitos que están junto al pastor, son los más espirituales porque están junto al pastor, son los más llenos de fe. Es más, si los mandamos a caminar ahorita por el mar, ellos caminan en el mar, porque tienen una fe real, están con el pastor, ¿verdad? Están con el muchacho, ahí el pastor, y están ahí, y tienen una fe real. ¿Sus padres son cristianos, jóvenes? ¿Sí? ¿Sus abuelos? ¿También? Bueno, con más razón. Tienen una fe genuina, tienen una fe real. Los vamos a mandar a pescar, mejor, para que saquen una red llena de peces y podamos comer mañana pescado. ¿Verdad? Si nos gustó, hermano. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que estos muchachos, si Dios tuviera un aparato en esta noche, que tuviera que ir banca por banca, silla por silla, persona por persona, hermano por hermano, hermana por hermana, matrimonio por matrimonio, pastor con pastor, y tuviera Dios ese aparato para medir tu fe, ¿cómo saldríamos? ¿Cómo saldríamos en nuestra fe? ¿Estaríamos hasta ribotota, hasta el 100? ¿O estaríamos al 50? ¿O estaríamos al 20? ¿O estaríamos en la pura reserva? Así como cargamos nuestros carros los pastores. Pura reserva. Échale 20, échale 50, nada. No hay para más, pues. ¿Verdad? Aunque se tire. Échale 50 y que no se tire. Está caro. Hermano, vemos nosotros que si Dios tuviera ese aparato para medir nuestra fe, ¿cómo saldríamos esta noche? Que dijera el Señor: van a ir a cenar los que tienen de 80 a 100. ¿Cuántos irían a cenar? Van a ir a cenar los que tienen de 50 para arriba, no 50 años. Porque eso lo hace el abuelito Obrador, 50, 65 y más, ¿verdad? Pero no, hermano, si Dios tuviera ese aparato y checara tu fe en esta noche, ¿cómo estaríamos de nuestra fe? Hermano, vamos a ver esta noche razones por las cuales no deberíamos fingir en la fe. ¿Por qué, hermano? Porque por fe somos salvos. Por fe somos salvos. Nada más 3 de este lado y 2 de acá. Los demás no sé. Por fe somos salvos. No somos salvos por obras. No somos salvos por portarnos bien. No podemos. No hay ni siquiera uno. Somos salvos por fe y por gracia. Somos salvos por fe. Y no solamente somos salvos por fe, también dice la Biblia que debemos andar por fe. Debemos andar por fe, hermano. Un pastor decía: hermano, sí, yo siempre ando por fe.
Sí, hermano, recogen una ofrenda, ando con mucha fe, con feria. Esos viven de feria, no viven de fe. Hermano, es importante esto. Platicando con el pastor, ¿verdad?, de Mexicali, estábamos hablando cómo se sufre en el ministerio. No tuvimos debutación, no anduvimos pidiendo a iglesias sostén, porque, hermano, Dios cuida de nosotros. Cuando llegamos a Iguala, hermanos, yo recuerdo que a mi esposa, ¿han visto esos chicharrones de cuadro que venden ahora en bolsa? Yo recuerdo que mi esposa me decía, mira, tengo ganas de un chicharrón. ¿Y sabe qué le decía yo? Agachaba mi cabeza y decía, aguántate. Ahora, hermanos, pide chicharrón y ella me da chicharrón a mí. ¿Verdad? Hermano, déjame decirte, qué bueno es la mano de Dios. Yo le decía al pastor, le decía, Dios dice, ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Así es, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque somos salvos por fe. Necesitamos la fe. No necesitamos fingir en la fe. Somos salvos por fe y andamos por fe. Amén. También oramos por fe. Amén, hermano. Oramos con fe y nos congregamos por fe. Amén. Hermano, todo esto involucra tener gran fe. Hermano, sabemos, ¿verdad?, que vamos al cielo por la fe, no por otra cosa. Sabemos que vamos a la gloria, sabemos que vamos a las mansiones gloriosas, sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos por la fe. Amamos a nuestros hermanos por fe. Amamos a los pastores por fe. ¿Por qué razón, hermano? Porque se necesita fe. Estamos dando un gran ejemplo, hermano, estamos dando un gran ejemplo a los nuestros. Dije que por fe estamos dando ejemplo, y el ejemplo lo necesitamos porque debemos tener una fe real, no una fe ¿qué? Fingida. Pablo le hace recordar a Timoteo que esta fe que Timoteo tiene, trayendo a la memoria la fe no fingida, y ahora le recuerda y le dice, la cual habitó primeramente. ¿En quién? En tu abuela. En tu abuela. ¿Cuántos son abuelos aquí? Levante la mano. Amén. Son hermanos que son abuelos, debemos ser ejemplos a los nietos. Debemos ser ejemplo a los hijos de nuestros hijos. Primero a nuestros hijos y luego a los hijos de nuestros hijos. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, traemos a la memoria la fe no fingida, la cual está en ti, pero primeramente habitó ¿en quién? En tu abuela Loida. Primero en tu abuela Loida. ¿Cuántas abuelas tenemos aquí? ¿Cuántos abuelos tenemos aquí? Tenemos una gran responsabilidad de enseñar a los nietos, a los hijos de nuestros hijos, la fe que profesamos, y debe ser una fe real y no debe ser una fe fingida. Loida siempre estuvo enseñándole a Timoteo una fe real, una fe verdadera, una fe en Cristo, una fe en el Señor, aunque su padre griego le enseñaba otra cosa. Timoteo aprendió de su abuela Loida. Y también vemos, hermano, que le dice, no solamente habitó en tu abuela Loida, sino también en ¿quién? En su madre, en su mamá de Timoteo. ¿Cómo se llamaba? Eunice. Dos mujeres que ayudaron a tener una fe real
que ayudaron a este muchacho a tener una fe genuina, que ayudaron a este joven a tener una fe real y verdadera y no tener una fe fingida. Loida y Eunice. ¿Cuántos son mamás aquí? A ver, levanten la mano. Las que son mamás. ¿Cuánta responsabilidad tienen, hermanas? De enseñar a sus hijos, de enseñar a sus hijos. Tener una fe no fingida. Pero vemos, hermano, vemos dónde está, ¿verdad? Vemos nosotros dónde está la figura paternal de Timoteo. Bueno, vemos nosotros, ¿verdad?, que el papá o el padre de Timoteo, ¿verdad?, era una persona con un corazón muy duro, porque era un griego. Era una persona difícil de predicarle el evangelio. Y hermano, Timoteo no tenía un ejemplo de fe de su padre. Timoteo no tenía un ejemplo de su padre en fe. Lo tenía de su abuela y de su madre, porque de su padre no. Hoy en día, hermanos, a lo mejor aquí hay hermanas que su marido no viene a la iglesia. Hermana, es una gran lucha, es una gran tarea. Abuela, quizás tienes aquí un nieto que tiene un papá que es, no sé, testigo, mormón, sabanista, católico, lo que tú quieras, y no lo dejes tranquilo, pero tú tienes la tarea, y conoces la palabra, sabes de la Biblia, que debes enseñarle a tu nieto una fe real, debes enseñarle a tu hijo una fe real, no una fe fingida, como el padre de Timoteo, ¿verdad? Era duro y difícil. Hermano, él no podía tener de su padre un ejemplo de fe. No podía, hermanos. Gloria a Dios por el padre del hijo pródigo, que tenía fe que su hijo iba a volver. Que tenía fe que su hijo iba a regresar. ¿Y volvió? Sí. Todas las tardes esperaba a su hijo. Todas las tardes esperaba que él volviera. Hermano, porque era un padre de fe. Hermano, vemos nosotros que el papá de Timoteo no era un hombre de fe. Con duro y difícil, hermano, de tener ejemplo de fe de su padre, no lo tuvo. Pablo, hermano, no menciona al papá de Timoteo aquí en la carta y en los versículos 5 versículos que leímos. No lo menciona. Menciona a la abuela y menciona a la madre. Pablo no menciona al papá de Timoteo. ¿Por qué? Porque la historia usted ya la sabe. Vaya a Hechos 16. Por si no lo sabe y no me vea con esa cara que no sabe. Hechos 16, dice el versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe. Está hablando de los viajes misioneros de Pablo. Después llegó a Derbe. ¿Y a dónde más? Y aquí, allí había cierto discípulo, llamado ¿cómo? Hijo de una mujer ¿qué? Judía. Y agrega, ¿judía qué? Creyente. Y luego agrega, pero de padre, ¿cómo? Griego. Wow, miren hermano, qué tremenda tarea tenía Eunice. Ella era salva porque su madre era salva. Y hermano, vemos nosotros que su padre era griego. Su padre creía en otras deidades. Su padre creía en otras cosas que a lo mejor no influyeron mucho en Timoteo, porque tenía una madre y una abuela que influyeron en una fe real, porque eran creyentes. Y hermano, vemos aquí versículo 2. Vea qué dicen de Timoteo. En Derbe y en Listra, vea lo que decían, y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole los circuncidó. Vemos, hermano, cómo el apóstol Pablo invitó a este joven, invitó a este muchacho, y no lo invitó porque estaba carita para traer a las muchachas al evangelio. No. Se lo llevó porque la iglesia daba buen ¿qué?
testimonio. Joven, necesita tener un buen testimonio para que el pastor de Mexicali te lleve allá. Amén. Allá en Guerrero no te podemos llevar, lo sentimos. En Izúcar de Matamoros sí te pueden llevar también. En Guerrero no te podemos llevar, porque allí, ¿verdad? Sí desaparecieron a los 43. Que no te desaparezcan a ti, ¿verdad? Hermano, vemos nosotros, ¿verdad? Que en todo lugar está la maldad. En todo lugar está haciendo el mundo y el diablo sus cosas. Pero ¿sabe qué? Necesitamos jóvenes realmente que tengan un buen testimonio en la iglesia para que puedan servir a quién. Al Señor. Por ahí escuchaba a nuestro hermano de Mexicali que se va a llevar al hijo de un hermano de aquí, ¿verdad? Judío, que trabaja con los judíos, nomás que le va a tener que dar el sábado de descanso y todo eso. Hermano, veamos entonces ahí, hermano, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Pablo no menciona al papá de Timoteo, ¿verdad? Aquí en Timoteo, en la carta a Timoteo. La historia usted la sabe, ya leímos. Timoteo tenía un padre, ¿qué? Griego. Y por ser griego, no era, hermanos, un padre ejemplar. Claro, hermanos, vemos nosotros que era su padre carnal. Porque era el papá que trajo al mundo a Timoteo. Pero, hermano, la influencia de Loida y la influencia de Eunice estaba en el cristianismo verdadero. Y ellas hicieron en Timoteo tener una fe real. No tener una fe, ¿qué? Fingida. Vemos que era su padre carnal. Pero en su creencia de griego, este padre de Timoteo no le había dado una buena fe. No le había dado una buena fe. ¿Por qué, hermano? Porque no creía y no era un creyente. ¿Sabe, hermano? Vemos nosotros que así como Lidia sacó a fe a Eunice, y Eunice sacó adelante a Timoteo. Hermano, tenemos hoy en día que hacer exactamente lo mismo. Abuelas, abuelos, saquen a sus hijos en la fe real, saquen a sus hijos en la fe verdadera. Y después el papá debe sacar a sus hijos. Así como Eunice a Timoteo, sacar a sus hijos a una fe genuina, a una fe verdadera. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que hacer lo mismo. Y los dos trabajaron en armonía, abuela y madre, para ayudar a Timoteo y sacar a Timoteo a tener una fe real, a tener una fe a flote, a tener una fe en el Dios vivo y verdadero. Usted tiene que hacer lo mismo, mi hermano. Joven, tienes que agarrarte de la fe de tus padres. Tienes que agarrarte de la fe de tu iglesia. Tienes que agarrarte de la fe que tiene el pastor para contigo, porque él sabe lo mejor de tu vida. Amén. Dios le da sabiduría a los pastores. Amén. Amén. Y vemos nosotros, hermano, cómo las dos, Eunice y Loida, sacaron a este siervo de Dios, llamado ¿cómo? Timoteo, instruyéndolo en las Escrituras. Amén. Y Pablo le dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas, ¿qué? Escrituras. ¿Ya se está durmiendo? No. A ver, los sugieres de allá atrás, ya, aquí hay dos dormidos, tres dormidos. Ya se van a levantar los sugieres dormidos también. Sí. Mire, vamos a descartarnos tantito. ¿Cuántos de ustedes saben ese corito de dos palabras? ¿Cuáles son, pastor? Aleluya y gloria a Dios. ¿Se lo saben? ¿Sí se lo saben? Aleluya y gloria a Dios. ¿Se sabe ese corito? ¿No se lo sabe? Bueno, escuche, está bien rápido y bien sencillo.
Dice así, escuchen, dice, aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Dos palabras nada más. Vamos a despertarnos. Los de este lado van a cantar aleluya, aleluya, aleluya. Y los de este lado van a cantar gloria a Dios. ¿Verdad? Así como lo ensayamos ahorita. ¿Verdad? Es la primera y última vez que lo cantamos. Ah, es cierto. Muy bien, pero cuando les toque se ponen de pie en su lugar. Cuando ya no canten se sientan. ¿Listo? Vamos a ver. Y el que pierda viene a cantar el teclado solo. Listo. Empezamos de este lado. Una, no se paren hasta que empiecen a cantar. Son bien aventados, ¿verdad? Listo. Empezamos a ver dos. Una. Canten, ¿eh? Una, dos. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Siéntense. Como que a estos no les gustó el gloria a Dios. Y a estos dijeron, no, es que no somos pentes, pero ¡aleluya! Vamos a cambiar ahora de este lado aleluya y de este lado gloria a Dios. ¿Listo? El que no se pare va a venir solito a cantar. ¿Listos? Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Tomen su lugar. Y así le cantaba Eunice y Loida a Timoteo. Eso no lo dice los antiguos manuscritos. ¿Cómo Eunice y Loida enseñaron a Timoteo las escrituras? ¿Por qué, hermano? Porque hacían 4 cosas. Número 1, oraban con Timoteo. El padre griego ni siquiera se podía orar con él. Pero la abuela Eunice y la abuela Loida y la madre Eunice sí se ponían a orar con Timoteo. Entonces, hermano, ¿cómo la madre y la abuela influyeron en la fe de Timoteo? Número 1, orando con él. Número 2, llevándolo a las reuniones. Tú a veces dices, ves que mi hijo tiene mucha tarea. Pobrecito, se duerme muy noche. Mejor que no vaya a la iglesia y que se quede. Se queda en el celular. Se queda haciendo su TikTok. Se queda hacer su Instagram. Se queda hacer su show ahí. Ya al rato tu hijo, tu hija salen como aquellos que dicen, estamos perdidas, estamos perdidas. Porque no te ponen las pilas con ellos. Levanten la mano los papás, levanten las manos los papás que le han comprado un celular a su hijo. 1, ¿qué más? 2, 3.
Yo le pregunto, ¿por qué se los compraron? ¿Porque le sacaron 10 en la escuela? ¿Porque pasaron años? ¿Por qué se los compraron? Ay, es que cumplieron años, pastor. ¿Por qué no le compras un pastel mejor? El pastel lo podía compartir, el celular no lo comparte. Son las 12 de la noche y tú vas a su cuarto y está. ¿Verdad? ¿Qué haces tanto? Digo, tarea, papá, tarea. Sin vergüenza. Ahora, ¿cuántos han recibido un regalo de celular? Levanten la mano. Jóvenes que tienen un celular que les regalaron. Ay, nada más se lo regalaron por chulos y chulas. Miren, a mí a veces me dicen, pastor, dame su número telefónico. Pastor, no tengo celular. Yo no cargo celular. Mi esposa sí carga. Yo no. Yo traigo el chip implantado ya. Ah, no es cierto. No. Yo no tengo celular ni número de celular. Ya nada más tengo el de la casa pastoral. Anótelo, 40388. Pero no le voy a contestar porque ya no vivo ahí. Nomás estoy pagando un teléfono de pura alegría y de gozo. No es cierto, es porque pagamos el internet también y de ahí transmitimos. En la página de la Iglesia Cristiana Bíblica Berea Iguala Guerrero transmitimos las predicaciones. Porque pues cuando vino la pandemia tuvimos que hacer eso. Y ya nos quedamos y nos siguen mucha gente. Están siguiendo la página de la iglesia y ven las predicaciones de la iglesia también. Qué bendición, hermano. Influir, ¿verdad? Llevándolo a las reuniones. Timoteo era llevado por su abuela. Timoteo era llevado por su madre. Timoteo era llevado por su padre. No, sino por su abuela y por su madre. ¿A dónde lo llevaban? A las reuniones, a la iglesia. Número 3, no solamente oraban con él, ¿verdad? Y así lo llenaron de una fe genuina, sino también lo llevaban a las reuniones. Y también otra cosa más, la madre y la abuela estorbaban a Timoteo en sus malas decisiones. Porque querían un siervo de Dios. Querían que Timoteo sirviera ¿a quién? A Dios. Y los jóvenes hoy en día cometemos y cometen un montón de malas decisiones. ¿Por qué razón, hermano? Porque no escuchan el consejo de papá, no escuchan el consejo de mamá y no miran la fe de la abuela o del abuelo. Así que, hermano, estorbe a su hijo. Estorbe a su hijo. Mi esposa un día le dijo a mi hijo: mientras yo viva, hijo, te voy a estorbar todo el tiempo de tu vida. Amén. Y que sí lo ha estorbado, hermanos. Sí lo ha estorbado a mi hijo, porque ha querido tomar decisiones que a Dios no le agradan. Pero ahí está la mamá, y ahí está, ¿verdad?, orando y pidiendo y rogando, hermanos. Así como Eunice y la abuela, ¿qué? Loida. Y otra cosa más hacían estas mujeres con Timoteo. ¿Por qué creen que daban buen testimonio de Timoteo? Porque tenía un ejemplo de la abuela y tenía un ejemplo de la madre. Con una fe real, no una fe fingida. Y otra cosa más, no consentían los pecados de Timoteo. ¿Cuántos padres hoy en día consentimos los pecados de los hijos? Y al rato están los hijos en problemas y ya no sabemos qué hacer nosotros, porque no, hermano, les hablamos, no les advertimos sobre el pecado. Cierto, pastor. No consientan sus pecados de sus hijos. Llévenlos al Señor. Usted dígale a Dios: Señor, si mis hijos están haciendo mal, llámales la atención. Cierto, pastor. Amén. Pero no, tú dices: Señor, bendice a mi chulo.
Bendice a mi nena. Bendice a mi chiquito, mi chiquita. Y tu chiquito y tu chiquita están haciendo pecado. Cierto. Así que hermano, no haga eso. Dígale, Señor, si son tus hijos, si son salvos por fe y si son hijos reales, que tengan una fe verdadera, Señor, ayúdalos y repréndeles. Si andan en mal camino. Cierto. Amén. Pero si andan en buen camino, bendícelos. Amén. Amén. Así es importante, hermano. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos malos. Por ejemplo, en Hechos 5 tenemos a un matrimonio con una fe no fingida, con una fe fingida, perdón. Ananías y Zafira. Allá en el libro de Segunda de Samuel tenemos a un marido con una fe fingida, se llamaba Nabal. En el libro de Job tenemos a una esposa con una fe fingida, la esposa de Job. En el libro de Primera Samuel tenemos a unos hijos con una fe fingida y servía a su padre en el templo. Estoy hablando de Elí. Los hijos de Elí tenían una fe fingida. Vemos en el libro, allá con el libro de Reyes, a un siervo del profeta Eliseo llamado Giezi. Y este hombre era un siervo que tenía una fe fingida, porque amaba las cosas materiales. Entonces tenemos ejemplos en la Biblia, hermanos, de gente que tenía fe, de hijos que tenían fe, de matrimonios que tenían fe, de esposos, de esposas que tenían fe fingida. No diga que aquí no hay. No diga que aquí no tenemos. No diga que no somos ninguno de ellos. ¿Sabe? La falta de fe, la falta de fingir, no es pretexto para no tener una familia con una fe real. Sí se puede tener una fe, una familia, una iglesia, un matrimonio, unos hijos, con una fe real. No una fe ¿qué? Fingida. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanas. ¿Cómo está esta noche tu fe? ¿Qué ejemplo estás dejando a tu familia? ¿Qué ejemplo estás dejando a tu hijo? ¿Qué ejemplo de fe estás dejando a tu hija? ¿Qué ejemplo de fe estás dejando al nieto, a la nieta? ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Es necesario que seamos aprobados en la fe. ¿Por qué? Por Dios. Y hermano, tú necesitas esta noche, así como te checas la presión, así como te checan el corazón, así como te checan el azúcar, así como te hacen análisis, esta noche deberíamos de venir al altar o ahí doblar nuestras rodillas y decirle a Dios, checa nuestra fe. Checa nuestra fe, Señor. No queremos tener una fe fingida. Los discípulos un día llegaron a Jesús y le dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Tú quieres que te aumenten los carros, las televisiones, las cosas de tu casa, pero nunca pides que Dios te aumente tu fe. La fe del año 2022 debe quedar atrás
y debes tener una fe real, una fe verdadera, una fe que transforme el año 2023. Amén. Porque debe ser una fe real. Amén. Cristo viene pronto. Y solo se va a llevar a los de la una verdadera ¿qué? Fe. Mientras inclinas tu cabeza, las hermanas del órgano vengan y toquen un poquito mientras hacemos la invitación, porque el altar está y tu silla está para aquellos que esta noche son reales con Dios y dicen: Señor, yo necesito que cheques mi fe. ¿Cómo está mi fe, Señor? Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. ¿Cómo está mi fe? ¿Tengo una fe real? ¿Tengo una fe genuina? ¿Tengo una fe que agrada a Dios? ¿Tengo una fe que le estoy dando ejemplo a mi nieto, a mi nieta? Abuelo, bueno, no puedes venir a arrodillarte ahí en tu lugar. Pide por tu nieto. ¡Cuánto orgullo debió haber tenido Eunice! ¡Cuánta alegría debió tener Loida por el nieto que servía a Dios! Timoteo, hoy en esta noche puede haber un Timoteo aquí entre nosotros. Hoy esta noche puede haber un Timoteo que necesita solo que su abuelo y su madre, aunque su padre no sea cristiano o aunque su madre no sea cristiana, pero su papá es cristiano, oren por sus hijos, oren por los nietos, oren por ellos, porque realmente se necesita. Para que Cristo nos arrebate y nos lleve, necesitamos una fe verdadera. Ya basta, iglesia. Ya basta de que engañes a tu corazón. Ya basta de que engañes al pastor. Ya basta de que engañes a la iglesia. Ya basta que te engañes a ti mismo diciendo: tengo fe, pero no es cierto. Tu fe no es real. Tu fe no es una fe fingida. Tu fe es una fe que no agrada a Dios. Habrá alguien más que tenga que dejar su lugar. Habrá alguien más que tenga que doblar sus rodillas. ¿Qué clase de fe tienes? Pastor Durán, venga y ore por nosotros. Qué bendición que hoy realmente podamos tomar una decisión de ser verdaderos. Solamente quiero decir antes de terminar de orar con ustedes: papá, mamá, los hijos no se preparan para quedarse, se preparan para irse, pero ¿cómo se van a ir? ¿Cómo podré dejar a mi hijo, a mi hija, sin mi ejemplo? ¿Cómo podría dejar a mi hijo, a mi hija, sin mi enseñanza, sin instruirlos? Oh, hermano, hermana, ¿cómo hace falta una fe verdadera en el joven, en la señorita? Tantos jóvenes viven una fe fingida, una vida doble. Oh, pero qué bendición aquellos que en la iglesia, en la casa, en la escuela, donde quiera, no nos avergonzamos de que somos hijos de Dios. Sigo orando, yo también necesito orar. Los resultados
decisión de vivir una fe verdadera y no una fe fingida. Gracias te damos por todos los que han tomado decisión de poder instruir a su hijo, a sus nietos, en una fe verdadera. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Regresar a su lugar.